Hola jóvenes, buenos días. El tema que nos toca abordar hoy en filosofía es el conocimiento. Para empezar a hablar acerca de este tema debemos de, lógicamente, tener la definición del mismo. Empezaríamos entonces con la pregunta, ¿qué es el conocimiento? Bien, desde el punto de vista tradicional, el conocimiento lo vamos a definir como es la posesión de una creencia, ojo, menciona la palabra creencia, no de algo real, ¿sale? En este caso utiliza la palabra creencia porque todos los conocimientos están cambiando a raíz de nuevos descubrimientos, ¿sale? Por eso lo vamos a tomar como una creencia. Pero esta creencia debe de tener dos características. La primera de ellas es que dicha creencia debe ser verdadera y justificada. Por ejemplo, yo puedo tener la creencia de que los gatos tienen 5 pies, por ejemplo, 5 patitas. Para que un conocimiento sea verdadero, necesitan dos características. Primero es la creencia, ¿no? Y bien, las características es la veracidad o que sea verdadera, que es lo mismo, y la otra es que sea justificada. En este caso, esta creencia, la que tengo aquí marcada, en primer lugar, no es verdadera y en segundo lugar, no es justificada. Por lo tanto, no podría llamársele entonces conocimiento. ¿Sale? Aguas con ese tipo de situaciones, porque luego dicen, ah, pues es que dice que el conocimiento es una creencia y se quedan hasta acá. Y no se dan cuenta que deben de distinguir también otros dos elementos. ¿Ok? Entonces el conocimiento lo vamos a definir de esta forma. Como la premisa particular para el conocimiento es la creencia, necesitamos definir entonces qué es una creencia. Y la RAE, que es la Real Academia Española, da las definiciones acerca de la lengua y de la forma de hablar correctamente, dice que la creencia, según la RAE, es un firme asentimiento, es decir, una cosa es, no vayas a poner sentimiento, que es muy diferente, es asentimiento, es decir, algo que tú creas que es así, o la conformidad con algo, o algo que tú creas, que tú sientas, que está de acuerdo a tus expectativas. También lo podemos definir como crédito sobre algo certero, es decir, que tú des tu opinión particular de que algo sea cierto. En este aspecto se podría decir entonces que la creencia supone un grado de conocimiento menor que el conocimiento mismo.
Es decir, muchas veces creemos que conocimiento tiene un grado menor a la creencia. No obstante, cuando la creencia tiene los dos atributos que vimos anteriormente, estos dos, ya se convierte en lo que es un conocimiento, ¿sale? Si no tiene sus dos atributos, sí se considera como algo menor al conocimiento. En este entendido, no es lo mismo que yo crea algo a que yo sepa o conozca de algo, ¿sale? La creencia implica. La creencia implica un tipo de conocimiento que puede servir de apoyo en ciertos casos. Como aquí lo menciona, es como simple apoyo. En ciertos casos muestra debilidad al no garantizar la certeza de lo que se sabe, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la creencia y el saber? La diferencia principal entre estos dos conceptos radica en la certeza. Mientras que la creencia tiene una certeza mínima, el saber nos va a brindar una certeza aún mayor, ¿sale? Es decir, si tú dices que crees en algo, no quiere decir que sea completamente cierto. No obstante, si tú conoces de algo, significa que esos conocimientos están basados en alguna justificación y por ello es que conoces acerca de ese tema. En este caso, existió un pensador del cual vamos a partir para nuestro siguiente tema. Este pensador se llamaba Edmund Gettier, el cual propuso una serie de contraejemplos al planteamiento de la teoría del conocimiento, en el cual dice o refuta la idea de que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Él no creía que el conocimiento fuese una creencia. En tanto, este caso de los casos Gettier los propuso en su libro. No fue un libro tal cual, fue como un pequeño ensayo o trabajo acerca de ello, llamado Is Justified True Belief Knowledge, en el año de 1963.
en el cual apunta a una propuesta acerca de los errores establecidos en la epistemología del conocimiento. Ustedes ya saben qué es la epistemología y pues nada, según la teoría tradicional, el conocimiento posee una serie de condiciones necesarias y suficientes para su posesión. Él establece una serie de ejemplos para más que sea un poco más entendible, una serie de ejemplos en los cuales menciona, por ejemplo, la persona tal cree en algo, en X cosa, y esa cosa está ligada a a otra creencia. La primera creencia es verdadera y la segunda creencia es errónea, lo cual no establece un conocimiento. Es decir, no porque sepas la verdad en alguna de las dos situaciones quiere decir que la otra sea automáticamente verdadera. Por ejemplo, Raúl perdió su trabajo. Él cree que para conseguir trabajo se necesitan dos cosas, ¿sale? Una de ellas va a ser cierta y la otra va a ser falsa. En primer lugar, se necesita experiencia y en segundo lugar se necesitan, exactamente 10 monedas en el bolsillo. ¿Vale? Es un ejemplo un tanto simple, un tanto hasta irracional si tú quieres, pero es para que entiendas más o menos cómo funcionaba la idea de los casos Gettier. Entonces, eh, María también está buscando trabajo. María consiguió el trabajo, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que Raúl cree que es porque tenía tanto experiencia como las 10 monedas, ¿sale? En tanto, Raúl no consiguió el trabajo porque tenía experiencia, pero no tenía las 10 monedas. En este caso, Raúl parte de que con base en esas dos creencias que él tenía, es como se iba a lograr algún objetivo, ¿sale? Tiempo después, Raúl se entera de que efectivamente María tenía experiencia y tenía las 10 monedas, ¿vale? No quiere decir que él consiguió el trabajo con base en esos dos elementos, ¿sale? Simplemente es lo que él cree, pero no puedes comprobar que sea completamente real o que sea verdadera esa creencia. Es decir, no es algo justificado, a pesar de que las dos condiciones se hayan cumplido. Y esto no representa entonces un verdadero conocimiento, que es como lo establece la epistemología. En otro de los ejemplos, podríamos tener a Juan. Juan tiene una camioneta Ford y John está en Boston, en la Ciudad de México y en
Barcelona, España. ¿Sale? Entonces, si la preposición a, en este caso, que Juan tenga un Ford, que es la premisa verdadera, pueden arrojar tres conclusiones verdaderas. En este caso, Juan tiene un Ford y vamos a ponerle nombre a este, creo que no lo habíamos puesto. Y Marco, por ejemplo, está en Boston. Esta premisa, la que vamos a denominar 1, es verdadera. ¿Por qué? Porque John sí tiene el Ford. Entonces, la premisa, la segunda parte de la premisa es verdadera. ¿Por qué? Porque se cumple la primera, entonces no importa cuál de las tres elijas, se van a cumplir de todas formas, simple y sencillamente porque esta primera premisa es verdadera. Lo demás no importa. Pero eso no lo hace ser completamente cierto, ¿sale? Es solo una creencia. En este caso, en la segunda premisa, Juan tiene un Ford y Marco está en la Ciudad de México, también podría ser verdadera. Y en la tercera, que es Juan tiene un Ford y Marco está en Barcelona, podría ser verdadera. Pero como sabemos, una persona no puede estar en tres lugares al mismo tiempo. A pesar de que se han seguido las premisas de manera normal o de manera ordenada, no quiere decir que éstas deban cumplirse forzosamente. Que la premisa A sea cierta no indica que te arroje un resultado cierto. ¿Vale? Un tercer ejemplo para que ya terminemos con esto. Estas dos premisas son ciertas, ¿estás de acuerdo? Todos los gatos tienen patas, sí, tienen 4. Los perros tienen patas, sí, tienen 4. Dada estas dos premisas, podríamos distinguir entonces, como conclusión, todos los gatos son perros. Si te das cuenta, siguiendo las premisas, que son verdaderas, no quiere decir que mi conclusión me tenga que arrojar forzosamente una conclusión verdadera. Esto es algo completamente erróneo. Los gatos no son perros, son especies diferentes, obviamente. ¿Sale? Entonces, a eso es a lo que se refería el señor Gettier al momento de establecer sus premisas. No porque la primera premisa sea cierta, quiere decir que la segunda premisa sea cierta también, aunque ésta se haya cumplido correctamente. ¿Sale? Lo mismo sucede acá. No porque la primera premisa sea cierta, quiere decir que las tres opciones que tienes de más, o puede ser 3, 10, 20, 1 millón, sean ciertas también. ¿Sale? Una persona, en este caso, este de acá, no puede estar en tres lugares al mismo tiempo, entonces solamente una de ellas podría estar correcta o inclusive las tres podrían ser incorrectas a pesar de que esta primera premisa sea verdadera. ¿Sale? La veracidad de una parte de la premisa no indica la veracidad de toda tu creencia completa y lo podemos resaltar aún más en este último ejemplo. Sale que a pesar de que las dos premisas son ciertas, al momento de establecer una conclusión, esta nos ha arrojado una premisa falsa. ¿Sale? Entonces, así es como funciona esto de los casos Gettier. Lo relacionado al conocimiento y a la creencia. Espero que haya quedado claro y si no, ya sabes, mándame un mensaje y con gusto checamos todo eso. ¿Vale? Nos leemos por WhatsApp por cualquier duda o comentario.